Señor Dios que estás en el reino de los cielos, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de estar en tu casa, con nuestros hermanos, para adorarte. Lo hemos hecho a través de las alabanzas, de escuchar tu palabra leída, de las ofrendas, ahora a través de la exposición de tu palabra. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que están aquí en esta noche, tanto aquel que predica como aquellos que escuchan. Prepara nuestros corazones para estar atentos a tu palabra y actuar guiados por tu Espíritu de una manera que sea correspondiente a esta. Perdona, oh Señor, mis pecados, mis iniquidades. Veme a mí y a mis hermanos con las vestiduras de justicia de nuestro Señor Jesucristo, porque aparte de Él no hay nada bueno en nosotros. Habla a nuestros corazones, que podamos salir de aquí diciendo que Jesucristo es suficiente, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo una tarde en el instituto donde yo estudiaba inglés. El profesor se dirigió a nosotros de la siguiente manera: si solamente pudieran tener una cosa en esta vida para ser feliz o sentirse realizados, ¿qué sería? Algunos se apresuraron o se aventuraron a responder rápidamente, mientras otros tomaron su tiempo. Pero las distintas respuestas de los estudiantes no son más que un reflejo de lo que el hombre o las personas hoy en día piensan que los va a satisfacer y que por lo tanto ellos buscan a toda costa. Dinero y mujeres, o un buen hombre para las mujeres, fueron parte de las respuestas que recibió el profesor. Entonces el profesor pasó a responder su propia pregunta. Él dijo: si solamente pudiera tener una cosa en esta vida para ser feliz, esa cosa sería sabiduría. Y él continuó diciendo: porque con la sabiduría yo puedo ganar mucho dinero y con la sabiduría yo puedo tener muchas mujeres. Eso parece ser lo mejor o la mejor de las opciones, ¿no? Ahora, ¿qué tal si no es así? Quiero que por favor me acompañen a Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés 1, 2. Dice Eclesiastés 1:2: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. De esa manera es que comienza el libro de Eclesiastés, y de esa manera es que el libro de Eclesiastés termina. Si ustedes lo ven en el capítulo 12, versículo 8, se repite exactamente esto: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es como si después de haber escrito todo lo que escribió, el autor no cambiara de opinión, sino que confirmara que todo es vanidad. Con excepción del capítulo 10, no hay un capítulo de los 12 capítulos de Eclesiastés en el cual el autor no mencione la palabra vanidad al menos una vez. Y en la mayoría de los casos lo menciona más de una vez en un capítulo. Y si ustedes se fijan en el versículo
que acabamos de leer, Eclesiastés 1:2, nótese la repetición de la palabra vanidad para o con el fin de aumentar su fuerza. Cuando el autor dice vanidad de vanidades, él quiere significar lo más vano entre las vanidades. Aquello que no puede ser más vano. A eso él se está refiriendo. Y el autor está diciendo que todo en este mundo es vanidad. Y por si acaso aquí hay alguien que todavía no lo sabe, llamar a algo vanidad no es un elogio en lo absoluto. Más bien, como dice el Diccionario Bíblico Ilustrado, el adjetivo denota lo que merece el repudio más absoluto. Vanidad significa literalmente vapor o respiro, algo que pasa rápidamente. Vanidad significa lo que no es, lo vacío, sin valor, sin resultado. Es por eso que diferentes traducciones de la Biblia traducen el versículo de la siguiente manera. La traducción lenguaje actual dice: todo es una ilusión. La Nueva Versión Internacional dice: todo es un absurdo. Y la Nueva Traducción Viviente dice: nada tiene sentido. Espera un momento, alguien podría decir. Que existan cucarachas en este mundo no tiene sentido. O que yo tenga que estudiar una materia en la universidad que no tenga nada que ver con mi carrera es sin sentido. Pero ¿no estarás exagerando tú al decir que nada tiene sentido? A lo que el autor de Eclesiastés, inspirado por Dios, responde: todo es vanidad. John MacArthur dice: la palabra traducida vanidad es usada por lo menos en 3 maneras a lo largo del libro. En cada caso ve la naturaleza de la actividad del hombre bajo el sol como, número 1, pasajera. Ese es el primer significado en el libro de Eclesiastés, lo cual considera la naturaleza transitoria de la vida semejante al vapor. Número 2, sutil o sin significado. Ese es otro significado de la palabra vanidad en Eclesiastés, lo cual se enfoca en la condición maldecida del universo y en los efectos debilitadores que tiene sobre la experiencia terrenal del hombre. O número 3, incomprensible o enigmática, lo cual considera las preguntas sin respuestas de la vida. Termina la cita. Pasajera, sutil o sin significado, incomprensible y enigmática. Por lo tanto, las cosas de este mundo no pueden dar satisfacción completa a nuestra alma. Satisfacción es lo que nosotros experimentamos cuando después de tener hambre nos alimentamos con nuestra comida favorita y nos echamos hacia atrás en nuestro asiento y estiramos los brazos. Satisfacción es lo que nosotros experimentamos cuando nosotros, después de tener mucha sed, tomamos un vaso de agua fría y bebemos el vaso de agua fría y después decimos: pero hay un hambre y una sed en nuestra alma que ninguna de las cosas de este mundo puede satisfacer completamente. Y eso es lo que está diciendo el autor de Eclesiastés. Ahora, si yo, Misael, fuera el que dijera que todo es vanidad, tú podrías decirme: ok, tú estás diciendo eso porque tú no has experimentado, ni has probado, ni has conocido las cosas buenas de esta vida. Porque tú no has probado las cosas buenas de esta vida, es que tú dices que todo es vanidad. Pero no soy yo el que digo que todo es vanidad, sino el predicador. El predicador es descrito en el capítulo 1, versículo 1 de Eclesiastés de la siguiente manera:
Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Es muy probable que el predicador haya sido Salomón, aunque algunos comentaristas dicen que no fue. Pero sea Salomón o no sea Salomón, eso no afecta el mensaje en lo absoluto. El predicador fue alguien que más que conocer, probó todas las cosas buenas de la vida y concluyó que todo es vanidad. Él no simplemente la conocía, él las probó, él las experimentó y terminó concluyendo que todo es vanidad. Fíjense en el versículo 12 al 15 del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 12 al 15. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Así que quien escribe y dice que todo es vanidad en este mundo es alguien con experiencia en el área. No soy yo, es el predicador inspirado por Dios. Y él dice que él experimentó todas las cosas de este mundo y, como dije anteriormente, concluyó que todo es vanidad, todo es sin sentido, todo es enigmático. Ahora yo te pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a la sabiduría? ¿Toda tu vida, como el profesor que tenía, se enfoca en conseguir mucha sabiduría, conseguir mucha inteligencia? Porque yo creo que eso es el significado de la vida. ¿Es ese tu caso? Capítulo 1, versículos 16 al 18. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Es como si el predicador hubiera ido a la universidad y se hubiera graduado como licenciado. Es como si el predicador después hubiera conseguido una maestría. Y es como si el predicador después hubiera conseguido un doctorado. Él pudiera haber sido profesor en las universidades más prestigiosas del mundo como Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton y Yale. El predicador dice, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. Es decir, que él estuviera en el primer lugar de los hombres más inteligentes del mundo, desplazando a Stephen Hawking, a Paul Allen, a Kim Un-jong y a todos los demás. Él estaría en el primer lugar de la lista. Sin embargo, él dice que eso es aflicción de espíritu, como querer herirse o asirse al viento, algo molesto y doloroso. Pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a los placeres? ¿Eso es lo que tú buscas? ¿Ese es el sentido de tu vida? Lee conmigo el capítulo 2, versículo 1 y 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? El predicador probó todo lo que produce placer en este mundo, pero él concluyó, esto también es vanidad. Después de reírse de todos los mejores chistes, él consideró la risa como locura.
Y él consideró el placer como de ningún provecho. Pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a las bebidas? Versículo 3 del capítulo 2. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. El predicador gustó los vinos más deliciosos y las cosechas más antiguas. Toda tu vida gira en torno a una vivienda, a un hogar. Si yo tuviera la casa de mis sueños, ya no querría nada más. Versículos 4 al 6 del capítulo 2. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. El predicador no tenía una, sino varias casas. Y más que casas, él tenía mansiones. Sus mansiones eran tan grandes que parecían barrios completos. Y sus jardines eran tan grandes que parecían bosques. Te pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a tener empleados? Yo quisiera ser jefe y tener empleados. Con eso ya, la primera parte del versículo 7, capítulo 2 de Eclesiastés. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. Si tú lo que buscas es empleados, yo te digo que el predicador tenía muchos, tenía más que tú, o lo que tú algún día llegarás a tener. Toda tu vida gira en torno a las posesiones, en adquirir posesiones, en adquirir posesiones y en adquirir posesiones. Pregunto. La segunda parte del versículo 7. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. El predicador tenía más posesiones que todo el mundo. Te pregunto, ¿toda tu vida gira en torno o alrededor a conseguir dinero? Eso es lo único que yo quiero, dinero. Eso es lo único, para lo único que yo trabajo, dinero. Para lo único que yo me levanto es para hacer dinero. Dice el versículo 8, la primera parte. Me amontoné también plata y oro. Fíjense, dice me amontoné. Plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. El predicador tenía dinero por montón. Él estuviera en el primer lugar de los hombres más ricos del mundo, hubiera desplazado a Bill Gates y a Amancio Ortega. Y Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, sería pobre delante de él. Pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a la música? La segunda parte del versículo 8. Me hice de cantores y cantoras. Eso de tener Spotify Premium y de comprar boletas VIP para ir a los conciertos es para principiantes. Los mejores cantantes aquí iban donde el predicador. Él no es que descargaba música ni compraba álbumes, no. Él compraba a los artistas para que vinieran a cantarle a él. Y es como si el predicador tuviera las fiestas más grandes, las fiestas más épicas. Él no iría a Barbalera o algo así.
Él sería el organizador de eso. Pregunto, ¿toda tu vida gira en torno a las relaciones? La última parte del versículo 8, capítulo 2 de Eclesiastés. De los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, Él se hizo. Y este versículo es un versículo con difícil traducción, pero la mayoría de las traducciones de la Biblia traducen esta línea como que el predicador formó su propio harén. Salomón llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Pregunto ahora, ¿toda tu vida gira en torno a la popularidad? Yo quiero ser alguien reconocido en el futuro, que me conozcan. Eso es lo que yo busco, para eso es que yo trabajo. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. El predicador fue el hombre más popular. Si tú fueras a Google buscando quién eran las personas con más seguidores en Facebook, Instagram, Twitter, tú te encontrarías, si el predicador viviera en este tiempo, con el predicador en el primer lugar de tan popular que él sería, con billones de seguidores. Pregunto, ¿toda tu vida gira en torno al poder, conseguir poder, tener autoridad? Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. El predicador, en primer lugar, era rey. Y era rey de una potencia en ese tiempo. Solamente Dios estaba por encima de él. Te pregunto, ¿alguna vez tú has visto algo que quisieras tener pero no puedes? ¿O has tenido que devolver algún producto al momento de pagarlo debido a que no puedes comprar? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Eso nunca le pasó al predicador. Él miraba algo y si eso algo le gustaba, él lo conseguía. Entonces, pregunto nuevamente, ¿tu vida gira en torno a estas cosas? ¿Para eso vives? ¿Piensas que si tuvieras alguna de estas cosas o todas esas cosas, tú serías realmente feliz para siempre? Si es así, aquí hay alguien que tuvo todas esas cosas y esto es lo que él tiene que decirte. Versículo 11. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora, hermanos, la pregunta tal vez que ustedes están preguntándose ahora, ¿para qué tú estás predicando un sermón como ese? O, ¿para qué un libro como Eclesiastés está en la Biblia? La respuesta es que Eclesiastés está en la Biblia para ser brutalmente honestos con nosotros al decirnos que este es un mundo caído y que es una tontería enfocarse solamente en el aquí y el ahora. Eclesiastés está en la Biblia para decirnos que ocuparse solamente en lo que se ve y se toca es una tontería. Eclesiastés está en la Biblia para hacernos entender que si nosotros hacemos que nuestra vida gire solamente alrededor de las cosas de este mundo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si eso es solamente lo que nosotros
buscamos. Ahora, eso no quiere decir, y hago un paréntesis aquí, eso no quiere decir que la creación de Dios es mala. Ni tampoco quiere decir que gozar de la creación o disfrutar de la creación es mala. No, Dios creó todo y Él dijo que era bueno en gran manera y Él lo hizo para que lo disfrutemos. El problema está cuando estas cosas son las que gobiernan nuestro corazón. Cuando la hemos posicionado en el centro de nuestra vida y ahora estas cosas son las que hacen o alrededor de la cual nuestra vida gira. El problema no es disfrutar de la creación. El problema es si hemos hecho de la creación nuestro Dios. El libro de Eclesiastés está en la Biblia para decirnos que ninguna de las cosas en este mundo puede darnos felicidad perfecta o satisfacernos completamente. El autor del libro de Eclesiastés nos ahorra mucho tiempo y nos ahorra mucho dinero. También nos libra de la frustración, también nos libra del enojo, de la confusión, el dolor, el pesimismo, al decirnos con experiencia que todo en este mundo es vanidad. Ahora la pregunta es, si nada en este mundo puede satisfacernos completamente, ¿está nuestra alma destinada a quedar hambrienta y sedienta para siempre? La respuesta es no. Un filósofo y teólogo llamado Blaise Pascal dijo lo siguiente: ¿qué más proclaman este deseo y esta impotencia, sino que una vez había en el corazón del hombre una verdadera felicidad de la cual ahora solo queda una marca y un espacio vacío, el cual el hombre en vano trata de llenar con las cosas de su alrededor, buscando así en las cosas ausentes la ayuda que él no obtiene en las cosas presentes? Pero todas esas cosas son insuficientes, porque el abismo infinito solo puede ser llenado por un infinito e inmutable objeto. Ese es Dios mismo. Dicho de otra manera, lo que está diciendo Blaise Pascal aquí es que el corazón nuestro tiene una forma que dice Dios. Y nosotros hemos tratado de encajar allí bebidas, sabiduría, relaciones, posesiones, todas las cosas que hemos mencionado. Y hemos tratado de hacer que entren allí. Pero nada va a entrar allí a menos que sea infinito e inmutable. Y solamente hay uno que es infinito e inmutable, y ese es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y predicó que había venido a dar vida eterna. En Juan 6:27 nosotros leemos lo siguiente: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con con este mensaje? Pregunto. ¿Qué tiene que ver esto de la vida eterna con el mensaje aquí? Lo que yo pienso mostrarles por la Biblia es que la vida eterna que Jesucristo da es la respuesta a la vanidad de la cual habla Eclesiastés. Vuelvo a repetir, la vida eterna que Jesucristo da es la respuesta a la vanidad de la cual habla Eclesiastés. Eclesiastés es como la pregunta y Jesucristo entonces nos da la respuesta. ¿Qué es la vida eterna? Hay 3 palabras claves para entender lo que es la vida eterna. Esas 3 palabras son, en primer lugar,
comunión, en segundo lugar, duración y en tercer lugar, calidad. Muchas personas solo piensan en duración cuando escuchan hablar de vida eterna. Pero vida eterna no es solamente duración. Vida eterna implica, como dije anteriormente, comunión, duración y calidad. Vamos a ver esto. La vida eterna, en primer lugar, es comunión con Dios. La vida eterna es comunión con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento no es meramente intelectual, sino relacional. Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que tengan comunión contigo, Dios Padre, y con Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna es comunión con Dios. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo se relaciona esto con el mensaje de Eclesiastés? Bueno, el predicador decía que todo en este mundo es sin sentido. Pero no encontraremos sentido o propósito en las cosas de este mundo, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. El sentido y el propósito nuestro se encuentra en Dios, en tener una comunión íntima con Dios, y eso es lo que nosotros tenemos en la vida eterna. Como dijo Agustín, tú nos has creado, tú nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. El predicador decía, nada en este mundo tiene sentido, todo es sin propósito. Entonces Jesús nos dice que la vida eterna que Él vino a dar es comunión con Dios. Y ese es el sentido, ese es el propósito de nuestra vida. Y de la comunión con Dios entonces fluye lo que es la duración y la calidad. Las otras dos palabras que yo le dije que definen lo que es vida eterna. La vida eterna es, en segundo lugar, duración para siempre. ¿Dónde vemos esto? Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Noten el contraste, una comida perece, otra permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en el mismo Juan, el capítulo 10, versículo 28, Jesús dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cómo se relaciona esto con entonces el mensaje de Eclesiastés? Bueno, el predicador decía que todas las cosas en este mundo son de corta duración, incluyéndonos nosotros mismos. Pero Jesús aquí nos dice que la vida eterna que Él vino a darnos es de duración eterna o es de duración para siempre. En tercer lugar, la vida eterna es calidad de vida. Dice el versículo, fíjense en Juan 4, 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otro versículo es Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y otro versículo es Juan 10:10. En Juan 10:10 nosotros leemos, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el mensaje de Eclesiastés? El predicador decía que nada en este mundo puede satisfacernos completamente. Pero con la vida eterna, Jesús dice
que hay satisfacción completa al tener comunión con Dios. En la vida eterna nosotros no tenemos un gozo parcial y de corta duración, sino que en la vida eterna nosotros tenemos un gozo pleno que dura para siempre. Así que espero haber demostrado por la Biblia que la vida eterna que Jesucristo da es la respuesta a la vanidad de la cual Eclesiastés habla. Y esa vida eterna que Jesucristo da, comenzamos a disfrutarla aquí. La Biblia dice que tenemos los cristianos vida eterna aquí, pero esa vida eterna alcanzará su cúspide, será completada en la eternidad cuando Jesucristo venga y transforme todas las cosas. Ahora, aquí hay un grave problema. Tomar a Dios y desplazarlo del centro de nuestra vida y poner en el centro de nuestra vida o sentar en el trono de nuestro corazón a algo o a alguien que no es Dios es un pecado. Y lamentablemente, tristemente, todos nosotros hemos pecado. Y el pecado crea una separación entre el hombre y Dios. Y si vivir teniendo en el centro de nuestra vida a algo que no es Dios, que no es el Dios verdadero, es algo vano, sin sentido, lo que le sigue es mucho peor. Aquellas personas que viven con el centro de su vida a algo o a alguien que no es Dios, lo que le espera es la condenación eterna en el infierno. ¿Cómo entonces, es la pregunta, podemos pasar de tener una existencia que se dirige a la condenación a tener vida eterna? ¿Cómo yo puedo pasar de tener existencia a tener vida eterna? La respuesta está por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Juan 6, 28 al 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué pues haremos? ¿O qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado. Si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, si hay alguien que me escucha que todavía no conoce al Señor, nuestro ruego es: arrepiéntete sinceramente de todos tus pecados. Confiesa tus pecados y con la ayuda de Dios apártate de ellos. Arrepiéntete de vivir como si Dios no existiera. Arrepiéntete de poner otras cosas en el lugar que le pertenece solamente a Dios. Arrepiéntete de la necedad de buscar gozo y satisfacción en el lugar equivocado. Y confía en Jesucristo como Salvador y Señor. Pídele confiadamente que por su vida de perfecta obediencia, que por su muerte penal y que por su resurrección a favor de pecadores, Él te dé la salvación, que Él te dé perdón de tus pecados, que Él te dé la vida eterna que solamente Él puede dar. Y si así tú lo haces, tú puedes tener la seguridad que tendrás vida eterna, porque Él te asegura de que si así tú lo haces hoy y tú estás aquí, tú vas a salir de esa puerta teniendo vida eterna. Ahora, eso no significa que no tendrás dificultades en este mundo. Lo que eso sí significa es que aún en medio de las dificultades, Dios estará contigo y a favor de ti. Aún en medio de las dificultades más difíciles. Eso significa que aún en medio de las dificultades más difíciles, Dios te dará un gozo que el mundo no puede entender. Y eso significa
que tú podrás tener la seguridad de que no importa cuánto parezca durar la dificultad por la cual tú pases, pronto acabará, porque la mirarás a la luz de la eternidad. Ahora, si tú eres cristiano y tú has estado buscando tu satisfacción última en alguna de las cosas que mencioné o en algunas de las cosas de este mundo que no mencioné, arrepiéntete. Pide perdón a Dios y comienza a buscar tu satisfacción, tu gozo, tu alegría en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? En una comunión íntima con Dios. Él dice, en mi presencia hay plenitud de gozo, delicias a mi diestra para siempre. Jesús dice que el que cree en Él, que come su carne, no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. En una comunión íntima con Dios es que podemos encontrar la satisfacción última de nuestra alma. Y nada más puede darnos eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no has dejado nuestra alma hambrienta y sedienta para siempre, sino que tú enviaste a Jesucristo y en Él a todos aquellos que creen, que tienen fe en Él y se arrepienten de sus pecados, tú nos has dado vida eterna. Tú nos has reconciliado contigo y ahora podemos tener comunión contigo. Y podemos tener la seguridad de que algún día, cuando muramos, nuevamente seremos levantados en gloria. Y viviremos para siempre delante de ti, disfrutando del gozo de tener comunión contigo y siendo satisfechos en ti para siempre. Te pedimos por aquellas personas que me escuchan o que están aquí en esta noche. Te pido que tú obres en sus corazones. Es nuestro deseo, Señor, que tú les concedas salvación, de tal manera que ellos puedan salir por esa puerta teniendo la vida eterna, teniendo propósito y sentido en su vida. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.